Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 455 de la séptima temporada. Hoy, capacitación para evangelización con César Vidal. 7 principios indispensables para la evangelización. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Bueno, vamos a empezar este taller y les voy a contar más o menos cómo va a ser la estructura para que lo vayan viendo. Primero, va a tener 2 partes. En la primera vamos a ver cómo evangelizar, pero insistiendo sobre todo en el mensaje, en la actitud, en el comportamiento que tienen ustedes que guardar. Y ahí vamos a ver 7 principios de evangelización. En la segunda parte vamos a ver cómo evangelizar de una manera más práctica, y ahí espero que todos ustedes colaboren conmigo. De manera que vamos a intentar ir en esa dirección y, por supuesto, cuando acabe la exposición tendremos tiempo para preguntas. Es decir, cualquier cosa que quieran preguntar lo vamos a ver. Primero, tengo que decirles, porque supongo que esto es lo que llaman de formación profesional, lo que es un defecto profesional, tengo que decirles que mucho de lo que les cuentan sobre evangelización no es cierto. Supongo que este es el problema del trabajo que uno tiene en la radio y en la televisión, que intenta ver lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que les cuentan y no se corresponde con la verdad, y lo que realmente es la verdad. Entonces, tengo que decirles de entrada que mucho de lo que se presenta como estrategias de evangelización, resultados de evangelización y qué bien lo hacemos en evangelización es absolutamente falso. Entre el 80 y el 90% de la gente que toma decisiones en esfuerzos evangelísticos, no les digo de los que acuden, de los que alcanzan, etcétera, no, los que en un momento determinado toman una decisión, entre el 80 y el 90% no permanece. Es decir, en algún momento se sintieron emocionados para tomar una decisión, la tomaron, entre el 80 y el 90% desaparece, además en un plazo muy breve, de manera que algo se está haciendo mal. En un estudio, por citarles cifras bastante claras, en un estudio que llevó a cabo hace muy poquitos años una de las denominaciones más importantes de los Estados Unidos, no me atrevo a decir que sea la más importante, pero con seguridad está entre las 3-4 más importantes de este país, llegaron a la conclusión de que durante el año anterior al estudio habían tenido 294.000 decisiones. Es una cifra muy alta, casi 300.000 personas supuestamente se convirtieron, supuestamente aceptaron a Jesús. De esas 294.000 solo permanecieron 14.000. Es decir, de un total de 294.000, 280.000 se desvanecieron. De manera que yo comprendo que hay gente que se siente admirada porque hay campañas evangelísticas en las que supuestamente hay mucha gente que se convierte, toma decisiones, pasa al frente, etcétera. No queda casi nada de esto. Eso no se lo van a contar, sobre todo los que viven de este tipo de tinglados, pero esa es una realidad. Y cuando en el seno de una denominación deciden ver exactamente cómo está funcionando, porque claro, en un momento determinado se supone que casi 300.000 personas en Estados Unidos, es muchísima gente, aceptaron al Señor, al final quedaban 14.000. Vamos a ver en el curso de los próximos minutos por qué es esto que se está haciendo mal y qué es lo que deberíamos hacer bien. Y vamos a ver 7 principios de evangelización que a mi juicio son absolutamente indispensables. Primer principio: evangelizar es predicar a Cristo crucificado.
Si me acompañan a la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículos 22 al 24, dice así, 1 Corintios 1, 22 en adelante: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La primera afirmación de Pablo es muy clara. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? Nosotros predicamos a Cristo crucificado y sabemos que ese mensaje no es un mensaje popular. A los judíos los saca de quicio. La idea de que en un momento determinado sea un personaje crucificado el Mesías, en vez de ser el Mesías que ellos han esperado, dando leña, aplastando a los gentiles, colocándolos como el pueblo superior sobre otros, es algo que los pone enfermos. Y para los griegos, como sea el Mesías, les trae sin cuidado, les parece una estupidez y punto. Que alguien que ha acabado en una cruz, condenado como un delincuente común, pueda ser la vía de salvación para la gente, es que eso les parece una estupidez y punto final. O sea, ni Mesías ni no Mesías, eso es una estupidez. Pero nosotros, a pesar de eso, a quien predicamos es a Cristo y además a Cristo crucificado. Ese es el mensaje que comunicamos. Vamos a ver lo que esto significa y es tremendamente importante. Ahora, de entrada, nosotros no estamos predicando un mensaje distinto para cada persona a la que nos dirigimos. Vivimos en una época, yo nací y crecí en una época en que había una Biblia, punto. Podía haber distintas traducciones, etcétera, pero había una Biblia. Hemos llegado a una época en que hay Biblias de mujeres, Biblias de hombres, Biblias de adolescentes. Dentro de nada va a haber una Biblia para calvos, para melenudos, para gordos, para flacos, para bajos, para altos. Esto es una estupidez. Pero forma parte de esa idea que tenemos de añadir cosas a ver si efectivamente funciona más. Hace 13, 14 años, en un congreso de evangelización que tuvo lugar en Madrid, en España, me invitaron para tener una ponencia sobre cómo compartir el evangelio con los políticos. Con eso de que debía de ser seguramente el evangélico que había en España que tenía más contacto con políticos y podía ser el rey o podía ser el presidente del gobierno, ministros, alguien se le encendió una lucecita y llegó a la conclusión de que yo debía tener una especie de fórmula mágica para compartir el evangelio con los políticos. Eso, con todos los respetos, es una estupidez. Y recuerdo que yo empecé mi ponencia diciendo que no hay una manera especial de evangelizar a los políticos, que el mensaje del evangelio es el mismo para todos y que da lo mismo que seas un senador que un carpintero. El mensaje es que estás perdido, que te vas a perder por toda la eternidad y que el único camino de salvación es que aceptes mediante la fe el sacrificio de Cristo en la cruz y no hay más. Y pretender que ese mensaje es distinto para los políticos o para los hombres de negocios o para los maestros de escuela es un disparate. Primera regla importante: predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. No nos predicamos a nosotros mismos. Yo recuerdo una época, ya por los años 70, en que no sé quién tuvo la brillante idea de llenar Madrid con unos carteles que ponía «Conozca a los bautistas». Bueno, conocer a los bautistas puede tener un cierto interés. En aquel entonces podía haber en España 4 o 5 mil bautistas, sobre más de 30 millones de habitantes. Como rareza biológica seguramente tenía su interés. Pero nuestra misión no es predicar que conozcan nuestra denominación o que conozcan nuestra iglesia o cosa parecida. El primer aspecto es que predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, no a Cristo como un maestro de moral, aunque lo sea también,
No hay a Cristo como un ejemplo de lo que hay que hacer, aunque también lo hacemos, sino a Cristo crucificado. Y esto significa que no nos predicamos a nosotros mismos, tampoco predicamos lo felices que somos. Hombre, en algún momento puede que en el curso de la conversación puedas hacer una referencia de este tipo, pero la predicación del Evangelio no es predicar que somos felices, que todo nos va bien o que dormimos muy bien por las noches. Eso en todo caso serían las consecuencias del Evangelio, no el Evangelio. Y desde luego no es decir a la gente que va a ser feliz y va a tener paz si de pronto decide convertirse en un miembro de la Iglesia. De manera que lo primero es que el mensaje del Evangelio, evangelizar, es predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Segundo aspecto importante, segundo principio. Evangelizar no es lo mismo que el pragmatismo, no es lo mismo que utilizar lo que funciona. No todo lo que funciona en apariencia es bueno. Y en este sentido, aquellos que efectivamente utilizan ciertos métodos de evangelización para que al final de 294.000 decisiones te queden 14.000, son una muestra de cómo efectivamente cualquier cosa para evangelizar no es evangelizar. Puede ser una ayuda. Por ejemplo, está demostrado que si ofreces comida a la gente vienen más. No estoy diciendo esto de manera irónica, es así. O sea, si en un momento determinado tú decides que le vas a ofrecer comida a la gente o que le vas a regalar algo, viene más, pero eso no funciona. Puede ser una ayuda, puede ser algo que te ayude, pero no funciona. De hecho, lo que está más que demostrado es que cuando no hay comida ya no vuelven, la mayoría. O que a veces te preguntan cuándo va a haber otra comida, que se lo pasaron muy bien para volver. Es decir, de alguna manera, no, es cierto, lo que les estoy diciendo está más que testado y está más que comprobado. Es decir, la persona acaba asociando eso con la comida y entonces te pregunta cuándo va a haber otra comida porque se lo pasó muy bien por la comida, no porque se le comunicara el mensaje del Evangelio. Entonces, podemos utilizar muchísimas cosas para acercar a la persona al Evangelio, pero no podemos confundir eso con qué es evangelizar. O sea, esto es como si de pronto subieras a un amigo tuyo a tu automóvil, lo llevas hasta el cine y cuando llega al cine lo dejas en la puerta y no entráis. Pues es lo mismo. Es decir, hay cosas de este tipo que pueden tener la misma utilidad del automóvil, llevas a la persona hasta la puerta, pero no te puedes quedar ahí. O sea, tienes que dar el paso de evangelizar y el paso de presentar el Evangelio, porque si no, no has hecho nada, aunque a lo mejor efectivamente te lo pases muy bien. Tercer principio, y me voy a detener aquí más, porque este es un principio absolutamente importante. Evangelizar implica mostrar la condición de pecado en que se encuentra la persona y por lo tanto su necesidad de salvación. Ahora, permítanme que les dé una ilustración para arrojar algo de luz sobre lo que quiero decirles. Imagínense que hay dos personas que suben a un avión. Cuando las dos personas suben a un avión, a uno le dan un paracaídas y le dicen que se va a sentir muy bien si se pone el paracaídas. De tal manera que esa persona, pues efectivamente se pone el paracaídas, a continuación se sienta y vamos a ver lo que pasa. A otra persona le dan el paracaídas y le dicen, mire, le tenemos que dar el paracaídas porque el vuelo se ve muy mal y como no tenga el paracaídas se enfrenta usted con una muerte segura. Ahora, ¿qué pasa con la primera persona a la que le han dicho que el paracaídas es para que se sienta bien? Durante los primeros minutos se lo cree. Es decir, el paracaídas va a hacer que me sienta bien en medio del vuelo, despega, apenas le molesta el hecho de que como lleva un paracaídas a la espalda no consigue reclinarse bien, no se ha abrochado bien el cinturón y le aprieta, pero al cabo de un rato aquello es muy incómodo. El vuelo no es un vuelo más agradable, es un vuelo muy molesto. Llevas una carga a la espalda, no te deja reclinarte bien en el asiento,
El cinturón te oprime y además has empezado a darte cuenta de que hay otros pasajeros que se están riendo de ti y que están pensando que eres tonto, porque aquí una persona que no sea tonta se va a poner un paracaídas en un vuelo. Y en un momento determinado, como no te sientes mejor, pues lo que haces es deshacerte del paracaídas y tirarlo contra el suelo. Sinceramente, te habían dicho que te ibas a sentir muy bien, te has sentido peor, has visto que además la gente se ríe de ti y, por supuesto, te quitas esa carga de encima. ¿Qué sucede con el personaje que le han dicho que es por su seguridad y que se juega la vida? Seguramente siente la misma incomodidad que el otro. No es cómodo, no es agradable llevar la carga, no te puedes recostar bien, te aprieta el cinturón. Hay gente que se está riendo, pero no te importa, porque sabes que es una cuestión de vida o muerte. Y lo que piensen los demás en una cuestión de vida o muerte te trae sin cuidado. Es tu vida y no la de ellos. Es tu seguridad y no la de ellos. Es tu supervivencia y no la de ellos. Esto pasa cuando se predica el Evangelio. Y explica por qué mucha gente abandona el Evangelio. En un momento determinado, esa persona ha escuchado que si acepta a Jesús se va a sentir bien. Y suena bien. Vas a dormir mejor, vas a tener paz de espíritu, vas a tener tranquilidad. En un país como este, donde el 40% de la población resulta que necesita tratamiento psiquiátrico, ese mensaje de paz, de sosiego, de tranquilidad es bastante atractivo. 40% de la población. A la cabeza de los países con mayor proporción de dolencias mentales. Y te parece muy bien. Pero claro, resulta que van pasando las semanas de tu vida cristiana y las cosas no son como tú pensabas que iban a ser. No es seguro que te sientas tan bien. Es más, a lo mejor has tenido que hacer cambios de vida que no eran tan fáciles. Resulta que hay dificultades y como de pronto se presente una dificultad grande, te ves sumido en el desconcierto más absoluto, como diciendo, pero no es posible. Esto no fue lo que me prometieron. Se supone que el simple hecho de ser cristiano iba a hacer que me sintiera bien, pero me vienen unas dificultades tremendas. No estoy nada seguro de que las dificultades que tengo ahora son menores que si no fuera cristiano. Y además he notado que hay gente que se ríe de mí. Y dice, pues este bobo, pero anda que no hay cosas más entretenidas que ser cristiano, y tú eres cristiano. Y en esos momentos mucha gente agarra el salvavidas que es Jesús y lo estrella contra el suelo. ¿Qué pasa si lo que sucede es que la persona no estaba esperando un mensaje más o menos gaseoso de felicidad, de paz, etcétera, etcétera, sino que era consciente de que estaba perdido y que aceptar a Jesús era clave para salvarse? Pues la situación es totalmente distinta. Claro que el paracaídas puede ser incómodo a veces. Por supuesto que hay gente que se puede reír de ello. Pero es que yo sé que esta es una cuestión de vida o muerte. Y precisamente como es una cuestión de vida o muerte, se da la circunstancia de que efectivamente estoy agradecido a Dios porque me ha salvado a través de ese mensaje del Evangelio. Y pueden ver ustedes que la diferencia es enorme. Y la reacción de la gente a corto, medio o largo plazo también es distinta. Porque en un caso fue la persona que acudió a Jesús porque comprendió que era pecador y que la única salvación estaba en Jesús. Y en otro caso, pues es el que podía estar haciendo un curso de terapia en cualquier otro sitio para sentirse bien. Hay una enorme diferencia y por eso evangelizar es mostrar la condición de pecado y por ello la necesidad de salvación. Ahora, recuerden un poco cómo empiezan a predicar Juan el Bautista y Jesús. Diciendo Dios es amor, es cierto que Dios es amor, pero diciendo Dios es amor, te vas a sentir de maravilla, los problemas que han tenido el Señor te los quitará de encima, o el mensaje es arrepentidos. Y esto es enormemente importante.
Vamos a hablar en el 7º principio de la predicación de Jesús, pero la predicación inicialmente es muy clara: arrepentíos. El mensaje del Evangelio, evangelizar, es mostrar la condición de pecado. No vas por buen camino. Estás perdido. Y como no acudas a Jesús, esta perdición va a ser una perdición eterna. Y esto es un mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias, de Evangelio, porque te estoy diciendo que tienes la posibilidad de salir de esa situación y de salvarte de esa situación. Por eso el mensaje inicial desde el principio es arrepentíos, convertíos. No venid a pasarlo bien, que se puede pasar muy bien en esta vida. No es una cuestión de felicidad. Por supuesto, el hecho de conocer a Jesús, de tener comunión con Dios, de recibir al Espíritu Santo, va unido al gozo del Señor, va unido a la paz del Señor, etc. Pero eso son consecuencias. No es el centro del mensaje del Evangelio, ni a lo que apuntamos. Estamos hablando de una cuestión de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Eres un pecador, no alcanzas a la gloria de Dios y vas a recibir un castigo eterno. Y en este sentido, efectivamente, el mensaje del Evangelio te anuncia que te puedes librar de la ira venidera, por utilizar un término bíblico. De modo que voy a seguir enfatizando esto. El Evangelio muestra el pecado. El Evangelio toca la parte necesaria del corazón. Y el Evangelio además lo hace mostrando cómo estamos en relación con la ley de Dios. Acompáñenme, por ejemplo, a Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6 y versículo 23, dice, Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Ahora, ¿por qué el mandamiento es lámpara? ¿Por qué habla de luz? No está diciendo que el mandamiento te vaya a salvar. La salvación no es por cumplir la ley, como vamos a ver. Pero el mandamiento es luz y la luz te permite ver. ¿Qué significa esto? ¿Han tenido ustedes alguna vez la experiencia de que están en una habitación, incluso han limpiado la habitación, y de pronto abres la ventana, entra en ese momento la luz por la ventana o por la puerta y ves polvo flotando en el aire? ¿Lo han visto alguna vez? La luz te muestra que existe un polvo que va más allá del que tú hayas quitado encima de la mesa o encima de las sillas. La ley es eso mismo. Es la luz que de pronto te permite ver el polvo que llevas encima de pecado. Y por eso es muy importante hacer una referencia a los mandatos de Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 3, donde precisamente Pablo, muchas gracias, precisamente Pablo se detiene en esta misma cuestión. Y fíjense lo que dice. Romanos capítulo 3 y versículos del 19 en adelante, dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Evangelizar implica mostrar la situación de perdición y de pecado de esa persona. Y como dice la Biblia, la luz que de pronto te muestra lo que hay es precisamente la luz de los mandamientos. ¿Por qué? ¿Porque los mandamientos te pueden salvar? No, no te pueden salvar. La ley tiene una finalidad fundamental,
y es el hecho de que todos los que están bajo la ley tienen que callarse y reconocer que están bajo el juicio de Dios. Cuando tú miras la ley de Dios, no te dice lo bueno que eres, y esto lo voy a desarrollar más en el curso de la exposición. La ley lo que te muestra es hasta qué punto eres pecador y te mereces un juicio. Y eso no puede quedar fuera del mensaje del Evangelio, es central para el mensaje del Evangelio. Hay que mostrar que efectivamente existe una condición de pecado y por ello hay una necesidad de salvación. Cuarto, evangelizar, y esto es muy importante y se suele pasar por alto, es enfrentarse con el diablo y sus huestes. Ahora, generalmente esta es una consideración que no se hace. Es más, si hablas del diablo, inmediatamente la gente piensa que, no sé, te vas a encontrar un endemoniado. Es posible que nos encontremos con algún endemoniado, a veces pasa. Pero aquí hay una lucha espiritual que va mucho más allá. Y esa lucha implica que, por supuesto, el diablo y sus huestes no están nada contentos cuando ven salir a alguien a predicar el Evangelio. El diablo conoce perfectamente el estado de perdición del género humano, le encanta que se prolongue y se extienda el estado de perdición del género humano y no va a contemplar de manera positiva que hay un grupo de seres despreciables que van a decir a la gente que está perdida y que necesita a Jesús para salvarse. Y esto es algo que aparece con claridad en la Biblia. Por ejemplo, si me acompañan ustedes a Lucas, capítulo 10, y versículos del 17 al 20, fíjense en la afirmación porque es muy interesante. Dice así. Vamos a leer mejor desde el 13. Jesús está hablando del final de su misión en Galilea. Hay gente que ha actuado de manera incrédula y entonces Jesús dice en Lucas 10, versículos del 13 en adelante. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentados en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. La finalidad de los milagros, aparte de mostrar la compasión de Jesús y el amor de Dios, es llevar a la gente al arrepentimiento. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque hay gente que siendo pagana, si hubieran visto eso, se habrían arrepentido, que es lo que pretende el Evangelio. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los 70 vuelven de una misión de evangelización y están absolutamente pasmados de que ni siquiera los demonios han podido resistirse a esa evangelización. Y el mensaje de Jesús es clarísimo. Claro, yo he visto cómo Satanás cae del cielo como un rayo. Hay gente que dedica bastante tiempo a pensar en cuándo se produce la caída de Satanás, etcétera, etcétera, pero curiosamente Jesús habla de que esa caída aparece cuando la gente que está a sus órdenes empieza a predicar el Evangelio. No es un acontecimiento por ahí perdido que, no sé, va a coincidir con un movimiento de tropas de Rusia o algo. No. Cuando se produce la predicación del Evangelio, lo que yo he visto es cómo Satanás caía del cielo como un rayo. Y vosotros os encontráis en una batalla directa contra el diablo, aunque no lo sepáis, pero yo os he dado la potestad para que no os dañe.
Bueno, estupendo, porque vamos a convertir de la expulsión de demonios, la vamos a convertir en el centro de nuestra predicación, porque esto es muy espectacular, ¿no? Cuando ves a alguien que da gritos, se retuerce en el suelo, suelta espumarajos, viene más gente. Y Jesús dice, no, yo os voy a dar la fuerza para enfrentaros con ello, pero no os alegréis por eso, es una parte normal de la predicación del Evangelio. Alegraos de lo que es importante, que es el hecho de que sois salvos y vuestros nombres están escritos en el cielo. Y con la evangelización sucede igual. Lo importante no es si de pronto se manifiesta un endemoniado y entonces se expulsa un demonio en el nombre de Jesús. Lo importante es que aunque no lo hayáis visto, habéis tenido desplegadas contra vosotros a las fuerzas del diablo y no han podido prevalecer sobre vosotros. Y lo importante, sobre todo, es el hecho de que hay gente que se ha vuelto a Dios y de esa manera su nombre ha quedado inscrito en los cielos. Quinto, evangelizar exige ir preparado. Y exige ir preparado en bastantes sentidos. No crean que es poseer las fórmulas mágicas para que de pronto la gente se convierta, porque no existen esas fórmulas. Exige ir preparado en varias cuestiones. Por ejemplo, tienen ustedes que tener textos a mano para leérselos a la gente. Hay gente que, por supuesto, no recibe igual el que usted le cite un versículo, que es muy posible que no sepa ni siquiera que es un versículo, que el hecho de que en un momento determinado usted vaya a la Biblia y diga, mira lo que dice Jesús, y le lea un pasaje del Evangelio. O mire lo que dice la Biblia, y efectivamente ustedes abren su Biblia y lo leen. Los pueden memorizar, eso sería fantástico, pero si tienen un papelito para poderlos apuntar, sería bastante. Yo les voy a dar media docena de textos, no son muchos, ¿eh? No les costaría memorizarlos, pero si los llevan en un papelito dentro de su Biblia, está bien, y les voy a ir explicando por qué cada uno. Que me lea alguien, por favor, Romanos 14:12. No todos a la vez, por favor, no. 14:12, sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Exactamente. Fíjense en esta afirmación, porque es muy importante. Luego desarrollaré más por qué. Pero de pronto a esa persona la enfrentas con un hecho claro. ¿Sabe usted lo que dice la Biblia de lo que va a pasar con cada uno de nosotros, incluido usted? La Biblia dice que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por lo que ha hecho. De modo que no piense que aquí se acaba todo con la muerte o que va a llegar usted al otro lado y como Dios es un papá amoroso, que es como la gente piensa que es Dios, que es más bien un abuelo estúpido que un padre amoroso, pues le va a dejar pasar todo. Todos y cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho. Otra persona, por favor, que me vaya a Mateo 12 y versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás juzgado, justificado, y por tus palabras serás condenado. Ahí tienen otra. No solo por lo que hagamos. ¿Sabe usted que incluso por cada una de sus palabras tendrá que dar cuenta ante Dios? Y que lo que usted haya dicho, lo que haya salido por su boca, va a tener que dar cuenta a Dios por ello. Y luego lo vamos a enlazar con otras cosas, pero la idea es muy clara. Y no es lo mismo decir, va a tener usted que dar cuenta a Dios, que decir, ¿sabe usted lo que dijo Jesús? Le voy a mostrar lo que dijo. Y lo lleva usted a Mateo y le lee el texto. Todos nosotros no solo vamos a responder por nuestros actos, sino también por cada palabra que haya salido de nuestra boca. Juan 3:16, imagino que se lo sabrán muchos, pero por favor que lo lea alguien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, sí, para todo aquel que en él cree no se pierda, sino más bien tenga vida eterna. Exacto.
Exacto. Fíjense porque esto es muy importante. Si en algún momento alguien les dice, bueno, pero Dios es un Dios de amor, nos acabará perdonando, es comprensible, la respuesta es no. El amor de Dios no se manifiesta en que pasa por alto lo que hacemos. El amor de Dios no se manifiesta en que no tiene en cuenta el pecado. El amor de Dios no se manifiesta en que Dios deja de ser justo. El amor de Dios se manifiesta en que envió a su Hijo para que tenga vida eterna aquel que crea en Él. ¿Usted cree en Jesús? ¿Ha reconocido sus pecados? ¿Se ha vuelto a Él? Porque si no es así, no puede tener vida eterna. Vamos a ver, otro que lea, por favor, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense en esto, es muy importante y es algo que pueden enfatizar cuando están compartiendo el Evangelio. La salvación no es una cosa que se va a producir a la vuelta de 20, 30, 40, 60 años cuando usted se muera. La salvación es algo actual ahora mismo. Si usted efectivamente se arrepiente y cree ahora tiene vida eterna. Y ahora es cuando ya ha pasado, no ya pasará, ya ha pasado de muerte a vida. Texto para que lo recuerden. Vamos a ir otra vez a Romanos capítulo 3 y versículos 17-20, que los lea alguien. Porque se van a encontrar con alguien que les va a decir que cumplir los mandamientos o algo parecido es el camino de salvación. Romanos 3 del 17 al 20. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien. De nuevo la misma idea. Bueno, pero yo intento cumplir los mandamientos, salvarme por obras, etcétera. Una persona que tenga al menos cierta vida religiosa. Sí, pero mire, la ley no salva. La ley lo que hace es que tengamos que callarnos delante de Dios. ¿Usted ha mentido alguna vez? Y a ver quién es el que dice que no. ¿Usted ha robado alguna vez, aunque sea alguna cosa pequeña? ¿Alguna vez ha deseado a una mujer que no era su esposa? Porque Jesús dice que cuando deseas a una mujer que no es tu esposa, has cometido adulterio en tu corazón. Usted me dice que ha mentido alguna vez. ¿Cómo se llama la gente que miente? Mentiroso. Usted me dice que alguna vez ha robado. Una vez me llevé una gorra de una tienda, era muy bonita, era muy joven además, en fin. ¿Cómo se llama a la gente que roba? Ladrón. ¿Y cómo se llama a la gente que comete adulterio? Por lo tanto, evidentemente, la ley le está diciendo que es mejor que calle y reconozca su pecado y vaya a buscar a Dios por el perdón, porque el juicio de Dios va a caer sobre usted. Vamos a responder hasta de la última palabra que digamos. Vamos a ver un último texto útil para compartir. Gálatas 2 y versículo 16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es bastante claro. Si alguien en algún momento les dice que, bueno, cumple los mandamientos, es bueno, acude a la iglesia, cualquiera de estas cosas, la idea es, mire, no,
La justificación no la obtenemos por obras, es mediante la fe en el sacrificio de Cristo. Ahora, para ir preparados, aparte de tener los textos a mano, yo les sugeriría 3 cosas más que creo que les pueden venir muy bien. La primera, familiarícense con algún libro de la Biblia que les ayude a presentar estos argumentos. Los libros ideales son Romanos, Gálatas, pero por ejemplo Juan. Un evangelio de Juan bien conocido, no se pueden hacer idea ustedes de la cantidad de preguntas que soluciona. Y si no les da tiempo a leer todo el evangelio de Juan, de aquí a la semana que viene, lean por lo menos los 10 primeros capítulos. No es mucho, no es mucho, les puede llevar 40 minutos, 30, 40 minutos, según la rapidez con la que puedan leer. Pero tengan siempre algo que pueda mostrar a la persona. Nosotros no somos el mensaje. Nosotros no tenemos la autoridad del mensaje. Nosotros somos simplemente voceros de ese mensaje. Y cualquier cosa que en un momento determinado ustedes puedan ir a la Biblia y mostrar eso a la persona, tiene una autoridad muchísimo mayor que la autoridad que ustedes puedan tener por muy bien que razonen. Recuerden que cuando Pablo llegó a Berea, lo estudiamos en su día en el estudio del libro de los Hechos, Pablo no apeló a razonamientos, no apeló a su autoridad, los llevó a las Escrituras. Y eso es enormemente importante y no pueden llevar a nadie a las Escrituras si no conocen ustedes un mínimo de Escrituras, es de sentido común. De manera que eso es algo que tienen que tener presente. Tengan también presente que dentro de la preparación para evangelizar está la oración. Y en este sentido, efectivamente, la oración debería de formar parte, por supuesto, de nuestra vida cotidiana, pero la oración debería de formar parte, desde luego clarísima, antes de salir a un esfuerzo evangelístico. Vamos a estar orando los próximos días para cuando salgamos a la calle. Y de manera específica por eso. No dejen ustedes de orar por sus familias, por los hermanos del consejo, por la iglesia, por el trabajo, por la salud. Sigan haciéndolo. Pero oren también de una manera específica por ese esfuerzo evangelístico. Y finalmente, dentro de este quinto principio, si alguno considera que sería útil para él, aparte de orar y estudiar estos pasajes de la Biblia, ayunar, que lo haga. Que lo haga. Sexto, y esto es muy importante, evangelizar exige perseverancia. Es decir, evangelizar no puede ser en un momento determinado que acometemos un esfuerzo evangelístico y luego pues, nos olvidamos de eso hasta el año que viene o hasta dentro de 6 o 7 meses. Es un trabajo de perseverancia. Por favor, si alguien quiere leer 1 Corintios, capítulo 3, y versículos del 6 al 9. Amén. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bien, esto es muy importante. Fíjense en el principio. Aquí esto no es un mérito nuestro, ni esperamos recoger inmediatamente. Pablo está hablando a los corintios y dice, bueno, ¿quién arrojó la semilla? Yo. Yo fui el primero que llegó aquí a Corinto y predicó el Evangelio. Pero ¿quién regó esa semilla? Apolos, que vino después. ¿Y quién ha hecho que esa semilla crezca? Ha sido Dios. Hay todo un tiempo de perseverancia. A veces sembramos la semilla y no sabemos cuándo vamos a recoger, y a veces además el fruto lo recogen otros, lo cual es fantástico.
Hay gente que se siente muy mal, supongo que porque hay algo de vanidad y le gustaría ser el que lo recogiera, pero es que esta es la obra de Dios, no es nuestra obra. Nosotros tenemos que arrojar la semilla, tenemos que sembrar. Es muy posible que haya otra gente que riegue y finalmente esto es una obra de Dios. Implica tiempo. Recuerden ustedes otra vez la parábola que vimos en la exposición de Marcos la semana pasada y que es la única parábola exclusiva y originalmente de Marcos. ¿Cuál era? La de la semilla de mostaza aparece en otros 2 evangelios más. Había una parábola que vimos el domingo pasado que era propia solo de Marcos y que tenía este mismo mensaje, la de la semilla que crece por sí sola. Es decir, se planta, la semilla de mostaza estaba al lado, pero eso aparece en otros evangelios. Es la única parábola que aparece solo en Marcos. ¿Y qué dice? Que tú lanzas la semilla y no tienes que estar tirando del brote a ver si aquello sale, lo arrancarías, lo desarraigarías, sino que la semilla va creciendo sola, sea de día, sea de noche, la semilla crece y al final acaba dando fruto. Y eso es lo que pasa con la labor de sembrar el Evangelio. Hay que tener una perseverancia y que saber esperar. Y el problema es que a veces la gente no quiere esperar porque se siente mal si no encuentra ese resultado. Se le olvida que la obra es una obra del Señor y que el Señor la hace crecer. Y por el contrario se desanima si lo que ha hecho inmediatamente no tiene recompensa. Es posible que la recompensa la vayas a recibir en el otro mundo y no en este. Porque el Señor no va a olvidar en absoluto la semilla que tú has plantado. Pero lo importante no es lo que tú puedas recoger. Lo importante es lo que tú puedas sembrar. Y el Señor se ocupará de que haya quien riegue y que finalmente todo crezca. 7. Para evangelizar hay que seguir el modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús es muy claro, pero no es exactamente muchas de las predicaciones que escuchamos. Yo hay predicaciones que me deja pasmado realmente cómo la gente escucha eso y no reacciona, pues no tienen nada de bíblico. Les voy a enseñar 2 ejemplos de una evangelización personal de Jesús con 2 personas. No se parece mucho a lo que estamos acostumbrados a oír, pero fíjense los principios que sigue Jesús. El primero está en Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Y vamos a leer del 17 en adelante. Y fíjense cómo contiene los principios que hemos visto hasta ahora. Marcos 10 y versículos del 17 en adelante dice: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahora fíjense en la actitud de Jesús. Llega una persona, en apariencia estaba muy bien dispuesto, y le dice: ¿qué tengo que hacer, maestro bueno, para heredar la vida eterna? La primera respuesta de Jesús coloca al joven rico donde tenemos que intentar que se coloque la gente que nos escucha. No hay nadie bueno nada más que Dios. Claro, por supuesto, esto puede hablar de una indicación de te das cuenta de lo que estás diciendo cuando me llamas bueno, pero sobre todo es algo que cae inmediatamente sobre el joven rico.
No hay nadie bueno salvo Dios. Segunda cuestión. Hay una serie de mandamientos. Y entonces Jesús enumera algunos de los mandamientos. Y el joven inmediatamente le dice, lo cual evidentemente en cualquier persona tendría que haber llevado a darse cuenta de que no hay nadie bueno nada más que Dios. Yo tampoco soy bueno y soy un pecador. Pero el joven rico estaba bastante poseído de sí mismo, de modo que le dijo, todo eso yo lo he guardado desde que era jovencito. La palabra indica más o menos el paso de la infancia a la adolescencia, ¿no? Desde que yo era un adolescente y era responsable, desde los 12 años, entre los judíos, yo eso lo he guardado siempre. ¿Sigues sin enterarte, muchacho? ¿Estás empeñado en que verdaderamente hay gente buena cuando solo Dios es bueno? Te menciono los mandamientos e insistes en que todos los has cumplido. Y entonces Jesús le dice, bueno, pues solamente tienes que hacer una cosa más. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, que tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven a seguirme llevando la cruz. Le podía haber dicho por lo menos que si daba el dinero a los pobres iba a tener una paz, un gozo, una felicidad, no iba a encontrarse problemas en esta vida, jamás se enfrentaría con dificultades económicas, en fin, cualquiera de estas cosas que se ven tan a menudo. Pero Jesús lo está empujando de nuevo para que vea que es una persona pecadora y que necesita salvación. ¿Tú crees que realmente eres bueno? Y que realmente como eres bueno, pues eso ya te hace digno de recibir la vida eterna. Hay un mandato especialmente importante, que es el de amarás a Dios sobre todas las cosas. Y una de las maneras en que ese mandamiento queda de manifiesto que es desobedecido muchas veces es cuando entre todas las cosas incluyes el dinero. Como Jesús dice en el Sermón del Monte, no puedes servir a Dios y al dinero. Es imposible. Al final acabará prevaleciendo uno u otro. ¿De verdad crees que eres bueno? ¿De verdad crees que has cumplido los mandamientos? Hay uno que coloca a Dios por encima de todas las cosas. Renuncia a lo que tienes y ven y sígueme tomando la cruz. Y el muchacho lamentablemente no le hizo caso y se fue además muy entristecido porque seguramente se había dado cuenta en ese momento de que no era tan bueno. Pero fíjense en lo que hace Jesús. Jesús no le dice, bueno, Dios es amor. Insisto, claro que Dios es amor, pero no es la base de la predicación del Evangelio, salvo para decir que el amor de Dios envió a su Hijo a morir por nosotros que no nos lo merecemos. Lo que hace el Evangelio en primer lugar es colocar a la persona frente a un espejo que le dice que está perdido. Y ese espejo es el de la ley de Dios. Primero, entérate de que no hay nadie bueno. Si piensas que eres bueno o que hay alguien en el género humano que es bueno, estás muy equivocado. El único que hay bueno es Dios. Segundo, los mandamientos muestran que no somos buenos, que hemos pecado, que la justicia de Dios va a actuar sobre nosotros y que necesitamos salvación. No, pero yo soy buenísimo, ya. Porque tú amas a Dios sobre todas las cosas y estarías dispuesto también a renunciar a tu dinero, ¿no? Si el joven rico, además de rico, hubiera sido más inteligente, efectivamente habría seguido a Jesús, dispuesto además a tomar su cruz. Pero lo importante aquí, no me voy a detener en el joven rico, es la manera en que Jesús evangeliza. Tú estás en una situación de perdición, aunque hayas venido aquí convencido de que es todo lo contrario, ¿no? Y además adulándome y en fin, a ver si te felicito por lo bueno que eres. Pues estás muy equivocado, estás perdido. Y fuera de volverte a Dios y de seguir a Jesús no hay salvación. Vamos a ver otro ejemplo de evangelización de Jesús en el mismo sentido. Vamos a ir a Juan 4.
Y vamos a leer desde el versículo 1 y verán que el método de Jesús es el mismo. Juan 4, del 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta». Me voy a quedar aquí, no voy a hacer una exégesis de todo el episodio de la samaritana, pero fíjense cómo Jesús utiliza el mismo método que con el joven rico. La mujer llega hasta donde él está. Y Jesús, por supuesto, le va a comunicar el mensaje de salvación. Y claro, tienes que hablar con una persona para comunicarte con ella, de modo que le pide agua. La mujer le mira y dice: «Este es un judío loco, es que no sabe que los judíos y los samaritanos no nos comunicamos entre nosotros». Generalmente los judíos ni siquiera atraviesan Samaria para llegar a Judea. Dan una vuelta, aunque tengan que caminar más, aunque el viaje se haga más largo, para no tenerse que cruzarse con nosotros. Y nosotros los samaritanos lo agradecemos, porque así no tenemos que cruzarnos con esa chusma judía. Pero Jesús le dice: «Dame de beber». La mujer se queda sorprendida y le dice: «Mira, si supieras el don de Dios y quién te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». Y la mujer le dice: «Pues permíteme dudarlo, porque no creo que tú seas más importante que nuestro antepasado Jacob». Y Jesús le dice: «Además, este es un agua que no es como el agua que tú sacas. Es un agua que quien la beba no volverá a tener sed jamás, sino que será una fuente de agua que salte para vida eterna». Y la mujer le dice: «Pues dame de ese agua, para que no tenga yo que venir aquí a sacar el agua». Además, como la mujer no era muy bien vista en su pueblo, venía desde una distancia bastante larga, y a la hora en que nadie se pone a moverse porque pega un sol que te fríe los sesos. La mujer iba desde una distancia larga a esa hora, porque además era cuando sabía que no se iba a encontrar a nadie sacando agua del pozo. Y está este judío impertinente entablando conversación conmigo. Y entonces Jesús la coloca delante de su realidad espiritual. ¿Por qué no llamas a tu marido y que venga? Y la mujer inmediatamente dice: «Bueno, yo marido no tengo». Y Jesús dice: «Desde luego que no. Has tenido 5, y con el que vives ahora no es tu marido». Jesús ha vuelto a colocar a la mujer
como al hombre rico delante de su realidad espiritual. Entendámonos, no es que le dices a la persona que es pecador y le escupes a la cara. Es decir, Jesús no le dice a la samaritana, no sé cómo no se te caerá cara de vergüenza, cochina, que ya has tenido 5 maridos y ahora con el que estás ni siquiera te has casado. No. Pero lo que dice Jesús es tremendo. Muestra a esa persona que es pecadora y que necesita salvación. Claro que lo has dicho bien. Se ve que tú eres de las que han dejado de creer en el matrimonio después de 5 maridos y has decidido que vives con un hombre pero no te casas con él. Como decía aquel cantante de música rock de este país, del sur de este país, usted no cree en el matrimonio, ¿no? Y él decía, ¿cómo que no creo en el matrimonio si me he casado 6 veces? Jerry Lee Lewis, efectivamente. Y en el caso de la samaritana se ve que ya había perdido la fe en el matrimonio. Pero fíjense la manera en que Jesús lo aborda. Le está colocando el espejo de la ley delante de los ojos, como al hombre rico. El joven rico seguramente no vivía con una mujer que no era su esposa. El hombre rico tenía un problema, y es que amaba las riquezas más que a Dios. La samaritana, a lo mejor las cuestiones materiales no le importaban mucho, pero menuda vida amorosa tenía a las espaldas. Se había casado 5 veces y ahora vivía con uno con el que ni siquiera estaba casado. Y Jesús se lo coloca delante de los ojos. La evangelización es esto. Coloca a la persona delante de su situación espiritual, no de una manera humillante. Jesús no es insultante ni humillante con esta mujer ni cosa parecida, pero en términos espirituales la ha desnudado. Tampoco fue humillante ni insultante con el joven rico, pero en términos espirituales lo dejó desnudo. No hay evangelización sin entrar en la perdición. Y no hay resultados correctos de cualquier labor de evangelización sin decirle a la persona a la que evangelizamos que efectivamente está en pecado y está perdido. Y como muchas veces ese mensaje, que es el mensaje del Evangelio, se sustituye por otras cosas, pues al final la gente no se convierte realmente y se va en masa, o a la primera dificultad siente que aquello no es lo que le han vendido. Y tienes razón, no es lo que le han vendido, porque no le han comunicado el mensaje del Evangelio. Le han comunicado otro Evangelio. 7 más 1. Hay un 7º principio más 1 más. 7 más 1, con lo cual voy a acabar la primera parte de esta exposición. El Espíritu Santo es el que va a poner palabras en nuestra boca. Ahora, por supuesto, tienen ustedes que tener en cuenta que sería muy bueno que sepan unos textos, por lo menos para enseñar a la gente, que tienen que ir en la dirección de mostrar a esa persona que está en necesidad de salvación. Pero, aunque se preparen, y deben hacerlo, aunque busquen la dirección del Señor en oración, aunque incluso ensayen alguna presentación, tienen ustedes que no olvidar jamás que el Espíritu Santo va a estar con ustedes y nos va a respaldar y nos va a apoyar y nos va a fortalecer y nos va a indicar. Si me acompañan a Lucas capítulo 12 y versículos 11 y 12, dice así, en Lucas 12 y versículos 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. No nos sintamos angustiados, acongojados, aterrados incluso por lo que vamos a decir o cómo lo vamos a decir. Pongámonos en las manos del Señor, porque el Espíritu nos va a guiar hacia lo que tenemos que decir. Les voy a contar una historia de hace mucho tiempo, de hace casi 50 años, sobre una persona por la que les pedí oración hace unas semanas, porque había sufrido un contratiempo muy grave de salud.
Cuando yo era extraordinariamente jovencito, porque hace casi 50 años era muy jovencito, y tenía un enorme celo por compartir el Evangelio a otras personas, y además había salido de los Testigos de Jehová, con lo cual casi los olfateaba y caía sobre ellos. Un día me llamó una señora que había sido testigo de Jehová, a la que yo había predicado el Evangelio y que se había convertido. Y entonces me llamó por teléfono y me dijo que la chica que iba como peluquera a su casa estaba estudiando con los Testigos de Jehová y que me agradecería mucho que me hiciera el encontradizo, apareciera por su casa y entonces hablara con esta chica sobre el Evangelio. No me lo tuvo que decir 2 veces, o sea, inmediatamente yo ya tenía claro cuándo iba a decir a esta muchacha que estuviera en su casa y yo iba a estar a esa hora, y llegué. Y intenté colocar el mensaje que a mí me parecía que podía causar más impacto en esta persona, ¿no? La podía sacar de la secta y la podía llevar a los brazos del Señor. Pero cuando estaba hablando con esta persona, de pronto experimenté una situación espiritual muy curiosa. Era como si todo lo que yo decía a esa muchacha chocara con una pared y rebotara. Es más, mira que me estaba yo esforzando por expresar las cosas con la mayor claridad. Bueno, pues la chica es que no me entendía. O sea, parecía que ahí se había levantado un muro y que no había forma de traspasar el muro. Y lo que yo lanzaba rebotaba como si tuviera una pelota en la mano y estuviera jugando a pelota a mano, claro. Lanzaba el mensaje, volvía, y la chica no entendía nada. Yo hubo un momento que pensé, qué pena de chica, lo guapa que es y lo tonta, porque es que es incapaz de entender las cosas más sencillas. Yo pienso estas cosas y no lo oculto, ¿no? De manera que a veces, pues efectivamente tengo una persona delante y digo, ¿cómo puede ser que sea tan bruta? ¿O cómo puede ser que pretenda engañarme? Me debe de ver con más cara de tonto de la que tengo. Y no tengo ningún problema en pensar ese tipo de cosas. Procuro limitarme a la hora de decirlo, pero lo pienso. Y en aquel momento yo veía a la chica y yo decía, pues no es posible que no entienda lo que le estoy diciendo, es clarísimo. Y en ese momento sentí en mi interior una voz que me decía, no sigas por ese camino. Háblale de que Dios la ama a pesar de su pecado. Que no era, desde luego, la estrategia evangelística que yo me había pensado, pero empecé a hablar de eso. Y entonces le dice, bueno, a pesar de que todos somos pecadores, Dios nos ama a todos nosotros, su Hijo ha muerto en la cruz por nosotros a pesar de cómo somos. Y de pronto a la chica se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo no lo sabía entonces, pero era madre soltera. Y se había negado a abortar y tenía una niña pequeña que vivía con ella, seguía siendo una madre soltera. Pero aquello de que Dios pudiera amarla a pesar del pecado, en ese momento le tocó todo lo que había sido un muro, hasta entonces absolutamente un muro imposible de franquear, imposible de traspasar, desapareció. Y aquello sí que eso tocó su corazón, y recuerdo cómo la cara le cambió, y de ser una cara que decía, no me he enterado de nada, pasó a ser la de una persona conmovida que se le llenaban los ojos de lágrimas. Creo que estuvimos hablando todavía unos minutos. Finalmente me despedí, tanto de ella como de la hermana que me había llamado. Esa noche, debían de ser las 10 de la noche o cosas así, la hermana me llama y me dice, mira, la convencí para que viniera a un culto de la iglesia esta noche. Y al final del culto, el hermano que estaba predicando hizo un llamamiento para la gente que quería aceptar a Jesús. Esta muchacha pasó al frente, cayó de rodillas, empezó a llorar y recibió a Jesús. Nunca sabemos qué es lo mejor, pero sí tenemos que orar para que el Señor nos guíe,
sobre cómo llevar a esa persona en la dirección que Él quiere. Y efectivamente dejar que sea el Espíritu Santo el que ponga palabras en nuestra boca. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad, desde ahora y para siempre. Amén. Sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad, desde ahora y para siempre. Amén. Sea la gloria y la majestad, sea la gloria y la majestad. Sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad, desde ahora y para siempre. Amén. Sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad, desde ahora y para siempre. Amén. Sea la gloria y la majestad, sea la gloria y la majestad, sea la gloria y la majestad. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.